más iremos sino a ti? Nuestros corazones insaciables son hasta que conozcan a su Salvador. Tal y como somos nos amó, hoy nos acercamos sin temor. Él es el agua que al beber nunca más tendremos sed. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Mi castigo recibió y su herencia me entregó. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Alcanzar por su gran amor, por su gran amor, con brazos abiertos nos recibe hoy. Tal y como somos, Él nos ama, lo declaramos. Tal y como somos, nos amó. Hoy nos acercamos sin temor. Decláralo con todo tu corazón. Él es el agua que al beber nunca más tendremos sed. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Mi castigo recibió y su herencia me entregó. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Oh, Jesucristo basta. Tal y como somos nos amó. Hoy nos acercamos sin temor. Tal y como somos nos amó. Así es, amén. Hoy nos acercamos sin temor. Él es el agua que al beber nunca más tendremos sed. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Mi castigo recibió y su herencia me entregó. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Oh, Jesucristo basta. Oh, decláralo. Jesucristo, solo tú eres suficiente. Solo tú, Jesús. Oh, te adoramos, te exaltamos y te agradecemos, porque solo tú bastas. Sí, Señor. Jesucristo basta. Oh, decláralo. Jesucristo basta. Jesucristo es solo tú, Señor. Hay un futuro en su esperanza fiel. Decláralo a Él.
amor confiamos, hay descanso en Él. Solo en ti descansamos, Jesús. Tú eres suficiente, Señor. Muchas gracias, Señor. Aún no puedo asimilar lo que me ha sucedido. El milagro más glorioso que yo he vivido. Que después de malgastar lo que no era mío, no he tenido que pagar. Traicioné a aquel que me perdonó la vida. Humillé al que curó toda mi herida. Y en mi huida coseché lo que merecía. Y desvanecido en mi dolor, en algún momento Él me encontró. Y he despertado en el redil, no sé cómo, entre algodones y cuidados del pastor. Y antes de poder hablar de mi pasado, me atraviesan sus palabras y su voz. Y si se alegra tanto de que haya vuelto a casa, que no piense que descanse, que no pasa nada. Y dormido en su regazo lo he sabido. Tengo vida, tengo dueño, soy querido. He aprendido la lección del amor divino, que me transformó cruzándose en mi camino, y que dio a mi vida entera otro sentido, otra meta y otro fin. Yo no sé lo que traerá para mí el mañana, pero sé que nunca se apagará su llama. Salga el sol por donde quiera, Él me ama. Se
soy querido. Siento un descanso después de entregarnos en la alabanza. Es un momento de comunión muy tremendo con el Señor. Y gracias a Dios por eso. Y vamos a pasar al mensaje del día de hoy. ¿Están listos para recibir la palabra? Amén. ¿Están atentos al mensaje del día de hoy? Señor, te damos gracias por este tiempo y bendecimos, Señor, tu santo nombre, Padre. Señor, es tu Espíritu, Señor, el que nos da entendimiento, Señor, de tu palabra, Padre. Bendícenos, Señor, con la presencia de tu Espíritu, Señor. Que la palabra, Señor, sea una semilla de vida, Señor, que dé fruto, Señor, fruto agradable, Señor, fruto de bien para nosotros, Señor. Y bendícenos, Señor, con la presencia de tu Espíritu, Señor. Ayúdanos, Señor, a estar dispuestos, Señor, en todo nuestro ser, Padre, en cuerpo, alma y espíritu, Señor. Y tu preciosa palabra, Señor, hable a nuestras vidas el día de hoy. Gracias, Señor. Amén. Esa última alabanza es como universal, ¿verdad? Pasan los años y sigue tocando nuestras vidas de una manera especial. Y es que necesitamos reconfortarnos en el Señor. Tenemos 5 meses ya viviendo en esta realidad que está trastornando nuestras vidas, está cambiando nuestra forma de vivir, y esperamos que pase y no pasa. Desafortunadamente, pues hay personas que no creen, hay personas que no le dan la importancia que se merece, y en vez de apaciguarse esto, pues sigue caminando. Pero seguimos confiando en el Señor que veremos la luz, y lo importante es que aprendamos en todo este tiempo que estamos viviendo, porque ciertamente es algo que no esperábamos. ¿Cuándo nos imaginamos el año pasado que íbamos a estar viviendo estas cosas? Pues así es la vida. Meditando en esto me recordaba una canción muy conocida que se llama precisamente Los Caminos de la Vida, y a manera de reflexión dice la alabanza: los caminos de la vida no son los que yo esperaba, lo que yo creía. ¿Y cuántos de nosotros no hemos pasado por esa realidad? Yo recordaba hace poquito a un joven, y me recordaba yo a mí mismo cuando era joven, hace como 3 años, y ya lo he dicho aquí en la iglesia, cuando somos jóvenes tenemos muy altas expectativas de la vida. Cuando estamos jóvenes decían: no, cuando yo tenga tal edad yo voy a tener esto y yo voy a hacer esto, y sí o no tenemos muchas expectativas acerca de la vida en la juventud. Idealizamos la vida y trazamos una línea recta, perfecta, y empezamos a caminar por ahí y creemos que así va a ser la vida. Pero la vida, veía hace poquito una película que es de mis favoritas, un clásico, y hay una frase que se repite mucho en esa película, el protagonista, y dice que la vida, dice, es como una caja de bombones. Dice: nunca sabes lo que te va a tocar. Y la realidad es que cuando empezamos a caminar, a transitar por la vida, comprendemos esa frase. Entendemos que la vida no es plana. Por eso
Dice la Escritura que al hombre, dice, todos sus caminos le parecen rectos, le parecen perfectos. Pero dice que Dios hace una evaluación de esos caminos. Pero la vida misma en sí no es plana, no es como la pensamos o como la idealizamos. Podemos llegar al objetivo, al propósito de vida que tenemos, sí, podemos llegar, pero va a tener sus matices, como esto que estamos viviendo ahora. Por eso empezaba diciendo, ¿cuándo pensábamos que íbamos a estar viviendo esto? Yo pensaba que iba a estar debajo de una palmera tomándome un coco, y no. Pensaba que iba a estar haciendo muchas cosas, pero así es la vida. Al transitar por la vida comprendemos que no es plana. Y en ocasiones, en la vida habrá necesidad, como escuché a alguien que decía por ahí, de reinventarnos. ¿Cuántas veces en la vida nos hemos reinventado? ¿Ha escuchado usted esa frase? Cuando tenemos que hacer cambios radicales en nuestra vida para seguir en el camino. Muchas veces hasta tenemos que empezar de nuevo, hacer cosas diferentes y empezar de nuevo, porque en la vida nos encontramos cosas o circunstancias que no esperábamos y que nos hacen tener que reinventarnos, incluso, como decía, empezar de nuevo. Esto que estamos viviendo ha traído muchas dificultades para muchas personas, y hay personas que estamos reajustando nuestra vida para poder seguir caminando en ese propósito de vida que tenemos. Y de repente aparecen, como decía hace unas semanas, aparecen los de repentes en nuestra vida y que nos obligan a hacer cambios. A veces son cambios leves, a veces son cambios radicales, pero cosas que no esperábamos de la vida. Ayer me venía a la mente un joven él vivía cerca donde donde tenemos nuestra casa, allá en Culiacán, y él era maestro de educación física. Era un hombre muy atlético, un poco inaguantable, pero siempre muy muy activo. Y ayer que estaba meditando en esto, me acordaba mucho de él, porque él tuvo un accidente en un carro y lo dejó postrado en una silla de ruedas. Y es muy difícil ver un contraste en una persona así, en una persona muy alegre, muy activa, alguien que dependía de su físico para su trabajo. Y este hombre se tuvo que reinventar. Un suceso inesperado de la vida lo obligó a reinventarse. Y lo recuerdo porque pues dejó de ser maestro y empezó un oficio que desconocía totalmente. Pero fíjese lo que son las cosas. Aún postrado en esa silla de ruedas, ese hombre salió adelante en su nueva vida. Entonces a veces vienen cosas inesperadas a nuestras vidas. Los problemas económicos, como los que estamos enfrentando hoy, que nos obligan a hacer ajustes en nuestra vida, cambios, cambian los estilos de vida. Hoy ya no nos podemos abrazar, nos saludamos así o así o así. Tantas cosas que están pasando. Hay en muchos lugares donde todavía no se pueden congregar ni siquiera pocas personas, y la gente está yendo a grabar para seguir transmitiendo el mensaje de Dios, que esa es la tarea que nos dejó. Pero a veces pasan muchas cosas. A veces pensamos que vamos a vivir toda la vida con la persona que nos casamos, y de repente resulta que no. Viene una separación, o simplemente pues esta persona parte con el Señor,
A veces una enfermedad nos hace hacer una pausa en nuestra vida. Un accidente como lo que pasó a este hombre. Pero no todos esos de repente en la vida son circunstancias adversas. De repente también en la vida se abren oportunidades nuevas para nosotros. Incluso en medio de la crisis como estamos viviendo. Es más, pienso que si nosotros somos personas de fe perseverantes, es en medio de la crisis donde encontraremos más oportunidades para nuestra vida. Por eso me gusta mucho la cita bíblica donde dice que Él abre caminos nuevos en la soledad y ríos en el desierto. Y eso habla de crisis, de condiciones adversas. Y esos de repente de la vida, de repente llega un trabajo inesperado donde requiere irte a vivir tal vez a otro país. Personas inesperadas llegan a tu vida, las conoces y se abren nuevos caminos. Como decía ahorita, un trabajo, un negocio nuevo. Pueden venir tantas cosas para nuestras vidas. Por eso la canción dice: los caminos de la vida no son lo que yo esperaba, ni lo que yo creía. ¿Cuántas personas no estudian una carrera, una ingeniería muy complicada, y terminan siendo el taquero más rico de la ciudad? Fíjese lo que son las cosas de la vida. Yo tengo un buen amigo que yo esperaba que él se iba a graduar allá en la penitenciaría. Y un día llegan y me dicen: no, él es el que... ¿Cómo se llaman esas personas que, por ejemplo, cuando hacen una carretera, van y cuando hacen la mezcla, antes de vertirla para hacer la carretera, ellos van y toman una muestra y la califican? Dice si es apropiada para hacer la carretera, o le falta más cemento, o está muy pobre. No sé cómo se le llama a esa gente. Es como un perito, pero es alguien, es la persona que dice si el producto con el que está haciendo las carreteras en las que nosotros andamos es bueno o no. Como el catador de los vinos, así. Y resulta que esta persona se volvió eso. Y yo le decía al que me estaba contando: espérame, ¿estás seguro lo que me estás diciendo? Sí, yo le tenía que hablar a él para que me dejara continuar mi trabajo. Y yo no lo alcanzaba a entender. Entonces la vida tiene muchos cambios para nosotros, a veces complicados, pero también muchos de nuevas cosas, de nuevas oportunidades, de nueva vida y de esperanza. Para resumir esto, la vida, como diría alguien, para nosotros es un misterio. Pensamos que lo sabemos todo, que tenemos todo controlado, pero la vida a veces es confusa y es misteriosa. Y cuando llegan esas cosas inesperadas, a veces son realidades difíciles de asimilar, o tal vez no nos sentimos preparados para tomar nuevas oportunidades y tomar la mejor decisión para nuestra vida. A veces estamos parados ante una oportunidad para nosotros y no nos sentimos preparados. Sentimos temor. ¿Sabe? Muchas de las cosas que no alcanzamos es porque los temores nos dominan. Muchas veces delante de nosotros hay buenas oportunidades, pero las circunstancias de nuestro alrededor nos agobian y terminamos renunciando a muchas cosas que Dios tiene preparadas para nosotros. Ese es otro extremo de esa realidad. Por eso para Dios es tan importante que el hombre esté preparado,
esté capacitado para tomar esas decisiones y para enfrentar esas cosas que a veces no esperamos de la vida. La Biblia habla muchas veces acerca de los caminos de Dios. Por eso dice la palabra de Dios, porque mis caminos son mejores que tus caminos, mis pensamientos más altos que mis pensamientos. Y habla mucho acerca de la dirección que debemos de tomar para nuestras vidas. Y para Dios es muy importante que el hombre esté capacitado para eso. Especialmente en lo que hablábamos la semana pasada acerca del discernimiento. ¿Se acuerdan? Que decíamos, ¿qué significa discernir? Pues saber diferenciar, separar. Y les puse el ejemplo de cuando se limpia el frijol. ¿A quién le ha tocado estar comiendo bien a gusto? Bueno, a mí no me gusta mucho el frijol, pero de repente le das una cucharada y se te quebra una muela porque se fue un piedrón ahí. Porque no lo vimos, no lo separamos, pero sucede. Entonces, para Dios por eso es muy importante. Dios quiere que limpies tu camino de todas esas piedras. Entonces, hijo, quiero que te prepares en el discernimiento, que sepas diferenciar. Y de eso hablábamos la semana pasada. ¿Para qué? Pues para que siempre tomemos las mejores decisiones, que nos mantengamos en el camino correcto. Los caminos de la vida, habla de muchos caminos. ¿Cuál camino voy a tomar? Hace poquito estábamos allá afuera en un debate político y hablábamos de la juventud. Porque hay muchas personas que piensan que no está bien que se apoye a los jóvenes. No, pues es que son unos vagos y ahí le están dando dinero. Y le digo, pues ¿qué quieren que sean esos jóvenes? Esos jóvenes que no tienen oportunidades, que nacieron hace 15 años o que tenían 5 años hace 15 años. ¿Qué han visto? Violencia, malas noticias. Hoy en la mañana salió la noticia de que habían capturado a un hombre de ahí de Guanajuato, que hace poquito detuvieron a su mamá y a su tía, y lo detuvieron, y todo el mundo estaba anunciando, es una gran noticia, y quiere que le diga algo. Yo no lo conozco, ni sé quién es, pero sí pude sentir compasión por él. Dije yo, ¿qué estará sintiendo en este momento? A lo mejor él sí es una persona muy mala, le quitó la vida a muchos, retó al gobierno, yo no sé lo que haya hecho, pero aún así, yo dije, Dios lo ayude en este momento. ¿Sabe? Porque Dios así nos ve. Lo que hayamos hecho nosotros, cuando enfrentamos una consecuencia, Dios se compadece de nosotros. Y es como un padre cuando sufre por lo que está pasando su hijo. Y así nos ve Dios. Entonces, pues, independientemente de quién sea o quién haya sido, pues Dios lo ayude y lo bendiga. Y aún así, con lo que tenga que enfrentar, Dios pueda tener una esperanza de vida para él. Entonces Dios así nos ve. Y Él quiere que siempre tomemos buenas decisiones. ¿En qué momento este joven, este hombre que está con ese problemón encima, empezó a desviar su camino? Meditemos en eso. ¿Qué vivió? ¿Cómo fue creado? Evidentemente la dirección de Dios no estuvo a su lado en su vida. Y un día él torció su camino. Entonces por eso la vida nos ofrece muchos caminos. Y a veces, especialmente en la juventud, como tenemos tan grandes expectativas, y decimos, ¿cómo voy a llegar rápido a esas expectativas? Y tomamos caminos, lo que mejor nos parece. Dice la Escritura, el hombre toma el camino que mejor le parece.
Por eso es tan necesario la palabra de Dios. El mejor recurso que nosotros tenemos para tomar las decisiones que nos van a llevar por el buen camino está aquí, en la palabra de Dios. Ayer me compartieron un video muy bueno. El próximo domingo lo vamos a ver aquí. Y quiero hablar un poquito acerca de eso. Lo compartí con la iglesia, pero quiero que lo meditemos porque está excelente ese video. ¿Qué hacer para andar por los mejores caminos? Pues el mejor recurso que disipa nuestras dudas, lo voy a poner así, nuestro no sé qué hacer en este punto de mi vida, pues es la palabra de Dios. Dice la palabra de Dios, porque lámpara es tu palabra en la oscuridad, es lumbrera, ¿cómo dice? A mi camino. Yo recuerdo, y bueno, seguramente algunos de ustedes deben de recordar eso, pero yo recuerdo las primeras veces que fui a la sierra de Sinaloa y en medio de la noche, como en los pueblos, pues no hay alumbrado público, no hay nada de eso, es una oscuridad cuando no hay luna, que dices tú, no hombre, si me voy caminando por aquí me voy a romper no sé. Y la gente allá me dio risa cuando lo vi, pero lo comprendí. Vi que sacaban su lámpara y decía, bueno, ya me voy, vecino, vaya Dios. Sacaban su lámpara, la prendía y ahí iban, porque iban alumbrando su camino. Y la vida en sí es un camino, o debemos decidir por cuál camino vamos a transitar. Entonces necesitamos luz. Hablábamos de eso la semana pasada. Y aunque a nosotros nos parezca que hay muchas opciones, y una de las cosas de cómo la palabra de Dios nos da luz en tomar esas decisiones, es que la palabra de Dios simplifica esa decisión para nosotros. Y nos dice, miren, ustedes piensan que hay muchas maneras de vivir, muchos caminos que podemos transitar, pero la realidad es que la palabra de Dios dice que solamente hay ¿cuántos? 2 caminos. Cuando al hombre le parece que hay muchos caminos diferentes, en medio de su confusión, la palabra menciona que a pesar de los matices de la vida, a pesar de que todos nosotros tengamos vidas y realidades diferentes, dice la palabra de Dios, solamente hay 2 caminos. Y el camino que tomemos, el que decidamos andar, nos llevará o no a nuestro lugar de destino. Y ese camino se forma en base a las decisiones que día a día vamos tomando. Vamos a leerlo en Mateo 7, del 13 al 14. Mire lo que dice la palabra de Dios. Y aquí está el consejo sencillo de la palabra. Dice la palabra de Dios, entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Entonces la palabra de Dios dice, ok, yo necesito que el hombre tenga dirección para su vida. Y te dice esto, mira, entiende una cosa. A pesar de las matices, a pesar de las diferencias que hay entre las personas, hay 2 caminos. Y uno lleva la vida, y no se refiere a la vida, el tiempo de vida que nosotros tengamos aquí en la tierra, se refiere como vivir en bendición, en la gracia de Dios y a la vida eterna. Y el otro dice, nos lleva a estar perdidos. ¿Qué debemos de hacer para poder entender y andar por el camino estrecho?
seguir los pasos del que nosotros llamamos nuestro maestro, el que vino a ponernos un ejemplo de vida. El otro día yo meditaba en la palabra de Dios acerca de la ley y de la gracia. El hombre antes de Cristo vivía bajo la ley, y la ley en sí era muy dura. Es más, Pablo mismo decía que para el hombre era imposible ser salvo bajo la ley, y por eso tuvo que venir Cristo como pago por nosotros. Pero ¿qué vino a hacer Cristo en el mundo? Vino a humanizar la ley de Dios. Él vino a decir, Él vino como humano a decirnos, sí se puede vivir cumpliendo la ley del Señor. Porque para entonces no había quien nos enseñara. Había quien nos señalaba lo que estaba mal, pero no teníamos un ejemplo. Sí había en las Escrituras hombres que habían fallado, pero vino uno que su andar por la vida fue perfecto. Y Él vino a humanizarlo, vino a decir, el hombre que aprende de mí puede andar, encontrar al Padre, dice la palabra de Dios. Seguir los pasos de Cristo, aprender a sustentar nuestra fe en Él. Quiero hacerte una pregunta esta mañana. ¿En quién tienes puesta tu fe este día? Muchos me pudieran decir, no, pues en Dios, en Cristo. ¿Y qué pasaría si este día te quedaras sin ni un peso en tu cuenta? ¿Seguiría estando la fe en Cristo? ¿Qué pasaría si este día te quedaras sin trabajo? En lo que te hace sentir confiado, ¿seguiría tu fe puesta en Cristo? Y déjeme decirle que eso que le estoy comentando, yo lo pienso mucho hacia mí, hacia mi persona. Cuando trato de meditar en la oración, digo, Señor, ayúdame a aprender a confiar en ti. Porque nosotros decimos que nuestra fe está en Cristo, pero cuando observamos nuestra realidad, decimos, ay Señor, nos damos cuenta que nuestra fe a veces está sustentada más en otras cosas. ¿En dónde está puesta nuestra esperanza? Entonces, Cristo vino a enseñarnos eso, a poner nuestra fe en Él y en el Padre. A poner, andar por el camino angosto, ¿sabe qué implica? Implica tomar decisiones bajo la dirección de Cristo, bajo la palabra de Cristo. O aunque a veces el mundo y el razonamiento nos dice que eso no va a ser lo mejor para nuestra vida. Y es difícil. ¿Se acuerdan que hablamos de la tentación, de la oportunidad? Que les decía el domingo pasado, las cosas que más tentación causan para nuestra vida son aquellas que parecen muy buena oportunidad e irrepetible para nuestra vida. No meditamos las cosas. Parece increíble, les decía el domingo pasado, pero hay personas que de repente le hablan a su casa y le dicen, mire, le hablamos de tal parte porque se ganó un carro del año. Oiga, a mí me hablan y me dan esa noticia y yo creo que dudo. No, esto sí viene de Dios. Me pongo a brincar. Pero te dicen, pero tienes que ir a depositar 20,000 pesos para los gastos, para mandártelo. Y hay gente que ha ido, que cae. Es más, hay gente que ha escuchado que ha sido una estafa y han seguido cayendo. Porque lo que parece muy bueno para nuestra vida nos limita a meditar. ¿Se acuerdan que hablamos por eso seguimos hablando del discernimiento? Entonces, ¿qué debemos de hacer para tomar el mejor camino? No el que a nosotros nos parece mejor, sino que el que realmente va a ser mejor para nuestra vida. Pues seguir los pasos de Cristo. ¿Usted cree que Cristo
Bueno, la Biblia lo declara. Para Cristo no fue fácil ir a la cruz. No fue fácil para Él. Dice la palabra de Dios que cuando estaba orando, sudó sangre. Porque era una decisión muy difícil, era una realidad muy difícil que tenía que enfrentar. Cuando estaba, una de las cosas que él manifestó en su oración, le dijo al Padre: Señor, haz que esta copa pase de mí, pero no se haga tu voluntad, no se haga mi voluntad, hágase la tuya. Era Cristo como humano diciéndole al Padre. Vino a humanizar nuestra relación con Dios y a decirnos: sí se puede. Y ya todos conocemos la historia, lo que Él tuvo que pasar. Entonces, cuando estemos ante esas cosas inesperadas de la vida, ¿quién es nuestro ejemplo? Cristo. ¿Cómo enfrentó las dificultades de su vida? ¿Cómo enfrentó el maltrato? ¿Cómo enfrentó la humillación? ¿Cómo enfrentó que la gente lo abandonara? Confiado en el Padre. Él permaneció en su camino. Él fue invitado a renunciar a ese camino. Antes de empezar su ministerio, de declararse al mundo como el Hijo de Dios, dice la palabra que Él fue llevado al desierto. ¿Para qué? Para ser tentado. Y fue invitado a abandonar su camino. Y dice que con la palabra de Dios Él se sostuvo en el camino. Cuando el enemigo le manifestaba una idea que parecía mejor para su vida, que decía: escrito está. Y la palabra lo mantuvo en el camino. Pero ya estando a punto, ya estando cargando la cruz, fue tentado a abandonar el camino también. Y se sostuvo. Entonces, cuando estamos en esas cosas de la vida inesperadas, como la que estamos viviendo hoy, ¿qué nos ayuda a sostenernos? El ejemplo de Cristo. Sigamos los pasos de Cristo para mantenernos en el camino. Pero quiero decirte algo. También cuando llegan esas oportunidades inesperadas de la vida, cuando llega una bonanza para tu vida, cuando llegan nuevas oportunidades, tal vez de repente llega alguien y te dice: oye, un trabajo que tú ni te lo esperabas, que cambia tu vida, tu economía, la realidad de tu familia, negocios nuevos, oportunidades nuevas. Quiero decirte algo, ahí también necesitamos seguir el ejemplo de Cristo. Necesitamos la humildad, la sabiduría, la fidelidad de Dios para tomar lo que Dios, eso nuevo que Dios está poniendo o va a poner en nuestras vidas. Juan 14 del 6 al 7 dice la palabra de Dios: Jesús les dijo: yo soy el camino. Fíjese cómo Él mismo se llamaba el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Si me conoces, también a mi Padre conoces, y desde ahora le conoces y le has visto. Entonces, Cristo mismo se presenta como el ejemplo a seguir. Pero no es fácil. Por eso la vida en Cristo, la Biblia la describe como un camino estrecho, un camino complicado de andar, pero que es el que nos lleva a la vida. Por eso dice: yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Nosotros, al último vamos a hacer algo muy especial.
Y no nos vamos a balconear, ahorita vas a ver de qué se trata. Pero ¿cuántos de nosotros, yo quiero hablarle a los más grandes aquí, cuántos de nosotros tomamos caminos en nuestra juventud que a nuestro parecer parecían verdad y fueron caminos de error? Todos los que estamos aquí. No le digo que levante la mano porque la vamos a levantar todos. Entonces por eso dice, yo soy el camino. Fíjese lo que está diciendo la palabra, yo soy el camino. Mi ejemplo, el que yo vine a ponerles como humano en la tierra, es el bueno, por el que debemos de andar. ¿Es más complicado? ¿Nos parece más complicado? Sí. Dice, yo soy la verdad. La vida te va a presentar muchas otras opciones, pero la mía es la verdadera, es la que te puede llevar al Padre, acercar al Padre. Juan 8:12, mire lo que dice la palabra de Dios. Un poquito atrás. Otra vez Jesús les habló diciendo, yo soy, ¿qué cosa? La luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. El que me sigue no andará en incertidumbre, no andará en confusión, está diciendo la palabra de Dios. Y eso significa andar por el camino estrecho. Miren, a veces, ¿cuánto cuesta? Yo sé que es complicado hacer las cosas correctas. Ya lo he dicho aquí, hacer lo correcto es lo más complicado. No tiene una idea de cuánto. Luego quiero predicar acerca de eso, de lo difícil que es hacer lo correcto. Hay personas que deciden tomar el buen camino y la vida es difícil. Y dices tú, pues hay otros como que le están sacando la vuelta a las cosas y los ves como que avanzan más rápido que tú. Y eso es lo que parece, por eso menciona la palabra como que este camino sí es estrecho. Y en contraste a ese camino estrecho está todo lo que el mundo nos ofrece. Todo lo que no se sujeta a Dios, a su palabra, a su sabiduría, a su consejo, a su enseñanza. Todo lo que no se sujeta a Dios es lo que el mundo nos ofrece. Y la palabra lo menciona como un camino espacioso, más fácil de transitar. Oiga, ¿usted cree que yo no tengo a veces tentación de andar por ese camino? Pues claro que sí. Si yo le dijera lo contrario, dice la palabra que estaría haciendo a Dios mentiroso. Dice, el que diga que no ha pecado, el que diga que no tiene tentación, pues está haciendo a Dios mentiroso, porque dice Dios que todos hemos pecado, dice la palabra de Dios. Y me da tentación de andar por ese camino espacioso. Se ve más fácil, más relajado, más sabroso. Yo sé lo que tú quieres para tu vida. Yo sé lo que anhela tu corazón. Yo sé todas esas sueños que tú tienes. Y yo te quiero llevar a ellos, pero va a ser por este camino. Señor, pero se tarda mucho. Mira, todos los que no andan por el camino, por este camino ya me rebasaron, allá van adelante. Sí, pero yo sé por qué te tengo por este camino. Oye, Señor, pero es que
las cosas se me complicaron. Por eso hablaban ahorita de que Él hizo una promesa. Lo mencionaron hace un rato. Él nos hizo una promesa. Yo estaré con ustedes, ¿qué dijo? Hasta el fin del mundo. Sí, es complicado. Entonces, sí, ese camino parece mejor, nos hace creer que podemos andar en el error y tendremos buenos resultados. Que podemos andar fallando y fallando en nuestra vida, equivocándonos, tomando las cosas que no son verdad, desechando la sabiduría de Dios. Cuando la palabra de Dios dice, porque mis caminos son mejores que tus caminos, mis pensamientos más altos que mis pensamientos. Cuando uno lee eso en las Escrituras y aún así desechas la palabra de Dios para tu vida, los caminos de Dios, es que estás desechando la sabiduría de Dios. Una sabiduría que no alcanzamos a entender. Y creemos que tendremos buenos resultados. Y sí, temporalmente podemos tener buenos resultados. Andar por el camino espacioso nos puede significar que temporalmente nuestra vida se vea mejor. Ahora analicemos qué significa la palabra perdición. ¿Qué implica? Significa no encontrar nuestro destino. Oye, te invito a mi casa y tú dices, ¿a qué hora es? A las 7 y ya son las 7:40. Oye, no llega esta persona. Oye, ¿qué pasó? Es que ando bien perdido. Pues al final de nuestra vida o en algún punto de nuestra vida nos sentiremos así. No encontrar nuestro destino, estar perdidos, sentirnos confusos, no saber qué hacer. Esos caminos espaciosos al final del día, dice la palabra de Dios, nos pondrán en esa condición. Por eso todo lo que Cristo vino a armar, esta estructura que nosotros conocemos como iglesia, no es otra cosa más que una invitación a cambiarnos de carril. Y eso es lo que muchos de nosotros hemos hecho o estamos haciendo con nuestras vidas. Nos estamos cambiando al carril, al lateral de Lázaro Cárdenas. A veces nos da tentación y nos volvemos a subir al del medio. Y ya vemos muy congestionado y nos volvemos a bajar. Y otra vez, y así estamos. Pero todo lo que la palabra, toda la iglesia, todo lo que Dios hace en su amor, en su misericordia para nosotros, es una invitación a cambiarnos de carril. Porque para terminar con esto, con lo que empezamos diciendo, ante esa realidad que descubrimos al andar, que los caminos de la vida no son lo que esperábamos o lo que creíamos, ante todos esos cambios inesperados de la vida, dice la palabra de Dios que Él y su palabra son constantes. Es así, no cambian. Quiero terminar con una invitación a que no deseches la sabiduría de Dios. Aquí has escuchado, y en el transcurso de tu vida has escuchado muchas enseñanzas, muchas prédicas en diferentes lugares, diferentes iglesias, diferentes pastores, diferentes predicadores, pero el propósito de todos es el mismo: enseñarnos a andar por el mejor camino. Y te digo, no deseches la palabra de Dios, la sabiduría de Dios. Muchas veces decimos, es que aquí en la iglesia alabamos al Señor, levantamos las manos, pero ya nada más salimos de la puerta y nos quitamos la camisa de
de hermano y nos volvemos a poner la camisa del mundo y seguimos siendo diferentes allá afuera. Pues eso tiene una razón de ser, y es porque no estamos valorando la palabra de Dios suficiente para nuestra vida. Como decíamos el domingo pasado, no seamos solamente oidores, seamos aquellos que ponen en práctica la palabra de Dios. ¿Sabes cuándo vas a ver cosas grandes y maravillosas en tu vida? Cuando le creas a Dios. Cuando tus sentidos te digan, oye, lo que dice Dios que debes de hacer en esta circunstancia, creo que no es lo mejor. La lógica, el sentido común me dice que no vas a obtener los resultados esperados siguiendo el consejo de Dios. Pues solamente vas a ver milagros cuando decidas confiar en Dios y poner en práctica la palabra de Dios a pesar de toda lógica. Ya les he contado muchas veces, pero muchas veces, y lo voy a decir otra vez, que cuando yo empecé a congregarme los primeros años en la iglesia, cuando recién me bauticé, pues yo me sentaba así como usted a escuchar la palabra, y para mí, cuando empezaba a escuchar el sermón, era como a esas almejas que las abren y les echan limón. ¿Han visto cómo se hacen? Yo empezaba a odiar al predicador y decía, ¿hasta cuándo te vas a callar? Por eso dijo el Señor, y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. Porque yo estaba muy equivocado al camino incorrecto, a lo que no era verdad. Y ya después pasé a otro punto, y en ese punto era cuando yo sufría sentado en la silla, porque decía, Señor, yo nunca voy a poder dejar estas cosas, yo nunca voy a poder ser grato a ti porque yo soy así, y lo he intentado, de veras que lo he intentado, pero no puedo. Y yo pensaba que no iba a poder, que nunca iba a poder. Creo que sí, ya para el 2024 ya voy a poder. Pero sufría yo sentado en la silla, Señor, es que a mí me gusta esto, y yo hago esto, y aquí me dicen que eso a ti no te agrada. Aquí me dicen que eso no me va a llevar a un buen punto. Y yo pensaba que esa vida no era para mí. Pero un día tomé la decisión de dejar entrar la palabra en mí. Y hubo otros hombres usados por Dios que me decían, atrévete a creerle a Dios, pon en práctica su palabra, anda por el camino recto y tu vida va a ser diferente. Entonces se abrirán las puertas de las que habla la palabra de Dios. Y tuvieron razón. Amén. Así que si tú te sientes como esa ostra que le echan limón, si tú sufres por lo que dice la palabra, pues nada más ponle un reto a Dios, ponte un reto con Dios y dice, Señor, quiero hacer un reto contigo, quiero vivir tu palabra y que me demuestres que es verdad. Amén. Cansado del camino, sediento de ti, un desierto he cruzado, sin fuerzas he quedado, vengo a ti. Luché como soldado y a veces sufrí, y aunque en la lucha he ganado, mi armadura he desgastado, vengo a ti. Lo declaramos una vez más. Del camino, sediento de ti, un desierto he cruzado, sin fuerzas he quedado, vengo a ti. Luché como soldado y a veces sufrí, y aunque en la lucha he ganado, mi
este seco corazón sediento de ti, cansado del camino, sediento de ti. Un desierto he cruzado, sin fuerzas he quedado, vengo a ti. Luché como soldado y a veces sufrí, y aunque en la lucha he ganado, mi armadura he desgastado, vengo a ti, sumérgeme en el río de tu espíritu. Necesito refrescar este seco corazón sediento de ti. Sumérgeme en el río de tu espíritu. Necesito refrescar este seco corazón sediento, sediento de ti. Sumérgeme en el río de tu espíritu. Necesito refrescar este seco corazón sediento de ti, Señor. Oh, te necesitamos, Dios. Tú, solo tú, inúndanos de ti, inúndanos de tu presencia, inúndanos de tu amor. Oh, Jesús, sumérgeme en el río de tu espíritu. Necesito refrescar este seco corazón sediento de ti. Sumérgeme en el río de tu espíritu. Necesito refrescar este seco corazón sediento de ti. Levanta tu voz y decláralo. En el río. Sí, Señor, ese es nuestro anhelo, porque te necesitamos, Jesús. Refresca nuestro corazón, sacia nuestra vida, Jesús. Sumérgeme en el río. Sí, Señor, inúndanos, te necesitamos. Una vez más lo declaramos. Sumérgeme en el río de tu espíritu. Necesito sediento de ti. Oh, sí, Señor. Reconocemos, Señor, que te necesitamos. Oh, gracias, Jesús. Te adoramos. Te necesitamos, Jesús. Te damos gloria, te damos honra. Oh, gracias. Levanta un fuerte aplauso al Rey de Reyes, al Señor de Señores.